Bienvenidos de nuevo, efectivamente así ha sido. Vemos en estos momentos como los pilotos hacen su quinto paso por línea de meta y lo hacen con el Toyota número 8, conducido por Antonio Albacete en primera posición. En segundo lugar va Luis López de la Cámara y es tercero el Renault 21 Turbo de Carlos Palau. Efectivamente ha habido una incidencia importante. Vean ahí en la parte ahora superior de sus imágenes el BMW, el que porta el número 9, que no es otro que de Evaristo Saravia. Y la incidencia ha sido la siguiente: se rodaba en la cuarta vuelta. Luis López de la Cámara llevaba una cierta ventaja bastante cómoda. Veíamos y advertíamos unos problemas en los frenos de Antonio Albacete, que justamente es el hombre que en estos momentos lidera la prueba, y ese problema de frenos le llevaba a la entrada a la curva que vamos a ver dentro de unos instantes, una curva izquierda muy pronunciada, que no es otra que la curva de Trillero, la entrada al segundo puente, y en esa curva quedaba cruzado y bloqueaba el paso del resto de los vehículos. Y vamos a ver, según nos comenta ahora mismo por línea interior nuestro realizador, vean, estos son los momentos que les estábamos narrando. En este momento iba en segunda posición el Toyota de Antonio Albacete, iba un poco tocado de frenos. Vemos como la trazada es muy abierta, va a llegar justo a la entrada a la curva de Trillero. En ese instante Carlos Palau le gana el interior, vean ahí el instante, le toca ligeramente. Y justo en este instante vean cómo queda el Toyota totalmente cruzado, se forma el tremendo tapón, llegan todos los coches y allí quedan clavados. Por tanto, se interrumpe la carrera, 15 minutos de espera para una nueva salida que se hace con otro orden de parrilla, el orden de parrilla de los propios pilotos en el momento de interrumpirse la carrera. Es decir, en ese instante sale en primera posición Luis López de la Cámara, en segundo lugar lo hace Antonio Albacete con el Toyota y tercero es Carlos Palau. Pero en la misma recta de salida, de esa segunda salida, con ya 4 vueltas disputadas, toma de inmediato la cabeza, igual que está intentando ahora hacerlo y parece que lo puede conseguir, y ya lo ha conseguido. De hecho, ya está primero en primera posición el vehículo número 24, el de Luis López de la Cámara, y vemos que de nuevo, Chefo, parece que los problemas de frenada se vuelven a notar en el Toyota, ¿no? Sí, parece ser que el Toyota lo que tiene es un problema de pérdida de agua o de algún líquido que le está cayendo en la rueda delantera derecha, y entonces al apurar estas fuertes frenadas en las zonas rápidas se le está yendo el coche de lado a lado, y es lo que le ha provocado también un poquitín antes, aparte de, bueno, pues del toque que yo creo involuntario totalmente por parte de Carlos Palau, el que le ha provocado el quedarse cruzado en el puente viejo. A falta de 6 vueltas, esa es la clasificación en estos instantes. Primero Luis López de la Cámara con el Sierra Cosworth, Antonio Albacete en segunda posición a 17 centésimas, tercero a tan solo 28 centésimas al paso por meta, Carlos Palau y el Renault 21 Turbo. Hay que comentar una anécdota, y ahora que ya estamos en carrera, yo diría absolutamente peculiar de este campeonato de producción. Un campeonato de producción en el que todas las carreras las han conquistado los Sierra Cosworth. Y sin embargo, maravilla de las maravillas, el campeonato de marcas el primero es BMW. Señor Abella, ¿me lo explica? Porque yo no lo entiendo. Yo, vamos, la verdad no entiendo. Lo que está claro es que hay un campeonato de marcas, que las marcas se tienen que inscribir a él, y bueno, pues que Alfa Romeo y Renault pues se han inscrito, y las BMW, otras marcas, que es la que lo lidera, y BMW, y las otras marcas no han hecho la inscripción. Hay que hablar y aprovechar la presencia en estos momentos de Guillermo Barreras, al que alabábamos su coraje por aquella carrera que nos dispensó, espectacularísima, la que cubría la edición de 1988 de esta misma prueba. Pero hay que hablar de otros detalles, hay que hablar de este campeonato de producción, porque Guillermo está un poco liado. Yo creo que está perdiendo el interés que debería tener un campeonato de esta categoría, que puede ser quizás dentro del mundo de la velocidad en circuito el más importante de los que tiene en la actualidad la Federación Española, y yo creo que habría que hacer una especial mención a todo lo que está pasando en el mundo de la producción, porque aquí ahora mismo tenemos pilotos que están pilotando, que están conduciendo con 240 kilos en el asiento derecho. Con esto, lo que está claro es que se está perjudicando la seguridad del piloto y del propio vehículo. Bueno, yo creo que lo que pretende la Federación Española es unificar la velocidad de todos los vehículos para que las carreras sean lo más competitivas posible. Se ha usado el criterio de pesos, es decir, los coches van lastrados, y una serie de mejoras en cada uno de los vehículos. Lo que sucede es, como bien comentabas tú, que los coches pues están rodando con pesos superiores a los 1.300, 1.400 kilos, que está muy por encima para lo que lo fabricó el fabricante, y entonces pues crea que en algunos momentos hay problemas de frenos y de neumáticos. Pero bueno, en este momento la Federación ha tomado esta carta, y creo que por lo menos estamos viendo unas carreras competidas, y esperamos que todo siga bien y que no vuelva a haber incidencias.
Bueno, pero también hay otra cosa que decir. Me está pidiendo la palabra Chefo Abella al respecto. Vamos a ver cuál es la puntualización. A mí lo que me gustaría preguntarle a Guillermo, si de verdad piensa que el igualar el coche con pesos es lo más, digamos, legal que se puede hacer. Yo pienso que ese peso obligatoriamente en el asiento a la derecha, las medidas de seguridad de los vehículos pueden estar casi rozando su límite. Bueno, yo creo que es lo más barato, es decir, porque poner una plancha de plomo de 40, 50 o 70 kilos es lo más barato para los pilotos, ¿no? De todas maneras, con el coste que está tomando este campeonato, pienso que a final de año se revisará y se buscará una solución, como apuntáis vosotros, pues que aunque sea un poco más costosa, evite pues los problemas del lastre, porque en un momento determinado lo que pasa es que los coches están perdiendo prestaciones y eso tampoco es interesante para los participantes. Hay otro punto que yo considero de importancia. Por ejemplo, me voy a remontar, digamos, lo más cercano del tiempo, en la última carrera de Jerez de este campeonato de producción. Salían tan solo 9 coches a correr, acababan la carrera 5 coches. Yo creo que no es la mejor imagen para un campeonato. No, porque lo que se pretendía era interesar a las marcas y bueno, ese objetivo no se ha conseguido porque prácticamente todos los equipos que están corriendo son privados o con una pequeña ayuda de la marca. Entonces el campeonato se ha quedado un poco en segunda división precisamente porque las marcas no están dando el todo por el todo para poder llevar sus coches a ganar el absoluto. Entonces yo creo que el tiempo es lo único que va a poder sanar esto y el día que el campeonato esté en un auge mayor. Ahora vemos a Carlos Palau que acaba de por fin adelantar al Toyota. Es con tu coche del año pasado, por eso el interés del propio Guillermo que inmediatamente ha percibido esta circunstancia. Y hay que apuntar que incluso antes de pasarle ya le había mandado un recadito. Por detrás habían tocado y aquí ya vemos que bueno, que definitivamente esta historia parece que se ha terminado para Antonio Albacete, que como bien decía Chefo Abella, parecía muy tocado en el radiador y finalmente parece que ya va a dejar la carrera, que en estos momentos es comandada con cierta ventaja, con cierta comodidad por Luis López de la Cámara, con 3 segundos 51 centésimas sobre el 21 turbo de Carlos Palau, que es segundo. Yo comentaría dentro del tema de la producción y de lo que estaba comentándonos en este momento Guillermo Barreras, que las marcas también se quejan, y yo no sé si con o sin razón, pero se quejan de que no saben qué hacer o qué coche hacer para competir en producción. Claro, es que el problema es que este año los reglamentos son variables. En cada carrera se introducen nuevas modificaciones para que los coches menos competitivos se acerquen a la cabeza. Entonces las marcas lo que quieren es tener un reglamento absolutamente fijo y a través de ese reglamento saber si su coche reúne las prestaciones para poder optar a la victoria. El que ya no puede optar a la victoria evidentemente es el Toyota de Antonio Albacete, que vemos cómo abandona su vehículo. Definitivamente Chefo ha roto, vemos que ya salta el guardrail, que deja la carrera. ¿Podemos predecir o vaticinar cuál ha podido ser la avería que le ha apartado definitivamente de la pista? Yo creo que ha sido pues la pérdida de agua que estaba teniendo, que le estaba cayendo encima sobre la rueda y que la ha hecho abandonar. Me imagino que le habrá subido la temperatura del motor y antes de llegar a una avería grande de motor pues ha decidido retirarse. Vemos que la carrera, en lo que se respecta a la primera posición, parece prácticamente decidida, puesto que, o si no decidida, por lo menos sí, con una ventaja bastante notable para el Sierra Cosworth de Luis López de la Cámara. En segunda posición, Carlos Palau con el 21 Turbo, el ex de Guillermo Barreras, campeón ya en este circuito, por tanto, ese vehículo. José Antonio Sasian Barrena es tercero con el Sierra Cosworth y en cuarta posición Luis Villamel con el Alfa Romeo 75. Sí, aquí lo que estamos viendo es que se están manteniendo la distancia entre Carlos Palau, Sasian Barrena y Villamil. Vemos a López de la Cámara que está empezando a tener algún problema también con los neumáticos y eso puede ser que a lo mejor Carlos Palau pueda llegar a acercarse algo más a Luis Villamil. ¿Crees, Guillermo, que han podido ser castigadas excesivamente los neumáticos con el hecho del parón, de la nueva vuelta de reconocimiento, que a lo mejor van a llegar un poquitín más justitos? Sí, de todas maneras, el peor problema que tienen los neumáticos, como comentabais antes, es el gran peso que llevan estos coches y eso es lo que produce un desgaste excesivo. Por eso los Sierra Cosworth en las últimas vueltas de carrera normalmente tienen problemas de adherencia. Pues en esos problemas habrá que fijarse en lo poco que queda de carrera. Vemos todavía aparcado que evidentemente no ha sido posible sacar el coche, el BMW de Balisto. Vemos también que esos problemas los está sufriendo el Alfa Romeo de Villamil, que vemos como también ha hecho un amago de cruzarse, que muy bien controlado por Luis.
que no se ha cuajado en absoluto. La ventaja de Luis López de la Cámara parece suficiente o capaz para llevarle hasta el triunfo. Son casi 3 los segundos que lleva de ventaja sobre el 21 Turbo de Carlos Palau, que ahí le vemos en segunda posición. Tercero, recordamos, el coche número 2 de José Antonio Sassian Barrena, el Ford Sierra Cosworth. Yo creo que la carrera está, bueno, nunca decidida hasta el final, pero yo creo que esa distancia que mantiene Luis López de la Cámara con Carlos Palau en las 2 vueltas que quedan, yo no creo que le vaya a conseguir alcanzar, porque, bueno, el Ford en teoría es un coche que tiene más potencia, y Carlos Palau, bueno, eso es también un buen resultado para él, aunque le gustaría acabar primero. Yo creo que lo que se tiene que preocupar es que José Ángel Sassian Barrena, que lleva detrás, no le dé alcance. Y hay que recordar que José Ángel Sassian Barrena es un piloto súper rápido en el circuito de Alcañiz, y que, bueno, ahí como piloto, desde luego José Ángel Sassian Barrena y Santiago Martín Cantero, como Luis López de la Cámara, es uno de los pilotos que me gustan más en este circuito como lleva. Sí, bueno, en Barrena precisamente fue el hombre que consiguió la segunda posición en la pasada edición, precisamente detrás de Guillermo. Y ahora sí, después de este paso por meta, ya podemos confirmarles que esta es la última vuelta de la carrera, en la que Luis López de la Cámara parece que ha levantado en los últimos momentos, ha levantado un poquito el pie, porque lleva 2 segundos y medio, y la última referencia que nos han ofrecido ha sido de 1,80 y pocas centésimas. Sí, porque claro, el problema que se encuentran los Cosworth del equipo de Teo Martín, pues el problema que se encuentran es que al llevar las tras con 250 kilos en el asiento derecho tienen un gravísimo problema de frenos, entonces siempre las últimas vueltas las realizan mucho más lentas. Pues ahí está, de cualquier modo, la ventaja superior al segundo y medio de Luis López de la Cámara y su Sierra Cosworth con el número 24, que está recorriendo la parte de la vuelta a los puentes. Después de esta chicane irá en busca de la curva que fue la curva del incidente del percance en esta carrera de producción, la que dio con la interrupción de 15 minutos que ya les comentábamos con anterioridad, protagonizada por el Toyota de Antonio Albacete. Ahí está tomando esa curva, se le viene muy encima a Carlos Palau con el 21. Vamos a ver. Yo creo que la distancia es más que suficiente para que la subida del Corcho y la curva del Hospital sean decisivas, y estos puestos casi vayan a quedar ratificados, ¿no? Luis López de la Cámara, que Palau, y en tercera posición si aguanta, que eso va a parecer que va a estar un poco más cuestionado, si aguanta Palau delante de Sassian Barrena. Yo creo que sí, yo creo que estas van a ser las posiciones. Bueno, lógicamente han intentado ahí en los últimos metros intentar ganar la posición, pero yo creo que esta va a ser la entrada en meta y no va a haber alteraciones. Pues ahí los tenemos, los 3 primeros clasificados, cogiendo la recta final, la última recta, el último paso por meta, el que va a cumplimentar la 12ª vuelta. En primera posición ahí le tenemos Luis López de la Cámara con Ford Sierra Cosworth. En segundo lugar, Carlos Palau con el Renault 21 Turbo. Y en tercer lugar, José Ángel Sassian Barrena, también a bordo de un Sierra Cosworth. Cuarto ha sido el Alfa Romeo 75 de Luis Villamil, y ahí vemos al vencedor de la carrera, Luis López de la Cámara, un hombre que casualmente el año pasado tuvo, digamos, más problemas que tuvo un trompo allá en la vuelta a los puentes y le hizo perder muchas de las posiciones cuando estaba muy cerca de los Alfa Romeo, que el año pasado por contra eran, sin llegar las nuevas modificaciones técnicas, los que dominaron el campeonato con cierta holgura. Por el momento esto es todo desde Alcañiz, y con la imagen victoriosa de Luis López de la Cámara nos despedimos hasta una nueva conexión.